Bienvenidos a Resubooks, el podcast donde resumimos y analizamos las grandes obras de la literatura. No olvides darle like, suscribirte y activar las notificaciones para más análisis literarios. Gracias por escucharnos. Bienvenidos en vuestra inmersión en la obra de Gabriel García Márquez. Pero no vamos a hacer un simple resumen, no. Hoy nos vamos a sumergir en esos momentos iniciales de sus historias, esos instantes donde ya se vislumbran las complejidades de sus mundos y las vidas entrelazadas de las familias que habitan sus páginas. Exacto, la idea es ir más allá de la superficie y adentrarnos en pasajes específicos, extrayendo esos detalles que a veces se nos escapan en una primera lectura, pero que son la clave para comprender la magnitud de los universos que este maestro de la literatura construye. Precisamente. Es como observar las semillas de un árbol gigante, ¿no? Esas semillas que parecen insignificantes, pero que ya contienen en sí mismas toda la información para que crezca un ser majestuoso. Totalmente. Y en el caso de García Márquez, esas semillas están llenas de simbolismos, de presagios, de elementos que nos anticipan lo que sucederá después, lo que convertirá sus historias en esos entramados tan fascinantes. Y para empezar esta inmersión, vamos a detenernos en una de las primeras imágenes que García Márquez nos presenta en Cien años de soledad. Una imagen que ya nos habla de dos fuerzas opuestas, pero igualmente poderosas. Te refieres a la escena donde José Arcadio Buendía está decidido a abandonar el hogar y Úrsula se niega rotundamente a irse. Exacto. Escuchamos a José Arcadio decir con cierta amargura que si nadie más quiere irse, él y Úrsula se irán solos. Y Úrsula responde con una firmeza que nos anticipa el papel central que va a tener en la familia. No nos iremos, aquí nos quedamos, porque aquí hemos tenido un hijo. Una frase contundente que nos revela su profunda conexión con la tierra, con el lugar donde nació su hijo. Sí, y ante la insistencia de José Arcadio, que argumenta la necesidad de tener un muerto enterrado para pertenecer a un lugar, Úrsula responde con una determinación que asombra. Si es necesario que yo me muera para que se queden aquí, me muero. Wow, desde ese primer diálogo ya se establece un conflicto fundamental, ¿no? El deseo de aventura y desarraigo de José Arcadio frente al arraigo y la voluntad de permanencia de Úrsula. Sin duda. Y es interesante cómo García Márquez, en ese mismo instante inicial, ya nos está mostrando la dualidad que va a marcar a Macondo. La búsqueda de lo nuevo, lo desconocido, y al mismo tiempo la necesidad de construir un hogar, de echar raíces. Una dualidad que, como bien dices, está presente en la propia fundación de Macondo. Recordemos que José Arcadio Buendía decide irse en busca de un lugar mejor, pero termina fundando un nuevo pueblo en un lugar que él mismo reconoce como un paraíso. Exacto. Y es en ese paraíso donde Úrsula decide quedarse, donde decide construir su hogar y donde finalmente encontrará su propia forma de aventura. Porque para Úrsula, la aventura no está en la huida, sino en la construcción, en la creación de un mundo propio, en un lugar que considera suyo. Y hablando de Úrsula, creo que es importante detenernos en su historia familiar, concretamente en la historia de su bisabuela, porque nos revela mucho sobre ella misma y sobre la persistencia del pasado. Ah, sí, la historia de esa mujer que, tras el ataque de Francis Drake a Riohacha, quedó tan traumatizada que perdió el control de sus nervios, hasta el punto de sentarse en un fogón encendido. Una imagen terrible, ¿verdad? Y esa experiencia la marcó para siempre, convirtiéndola en, como dice el propio García Márquez, una esposa inútil para toda la vida. Una frase que sin duda nos habla del impacto del trauma y de cómo puede afectar no solo a la persona que lo sufre, sino también a su entorno. Totalmente. Y lo más impactante es cómo ese trauma se transmite a través de las generaciones. La obsesión de la bisabuela de Úrsula con el olor a chamusquina, el miedo a los ingleses persiguiéndola en sueños. Y la reacción del bisabuelo, construyéndole un dormitorio sin ventanas, lejos del mar, intentando protegerla de sus miedos, pero aislándola aún más. Es como si ese trauma, ese miedo, se hubiera quedado grabado en la memoria familiar y de alguna manera se hubiera transmitido a Úrsula. De ahí quizás su aversión al cambio, su necesidad de un hogar seguro, de un refugio. Sí, es posible que ese legado de miedo y aislamiento haya influido en la personalidad de Úrsula, en su forma de ver el mundo. Y esto nos lleva a otra cuestión importante. El matrimonio de Úrsula con su primo José Arcadio Buendía. Un matrimonio que, como sabemos, estuvo marcado por el temor a engendrar hijos con cola de cerdo. Imagínate, vivir con ese miedo constante, con esa sombra sobre tu futuro. Y no solo eso, también la presión social, las habladurías, la constante vigilancia de la comunidad. Es que en una sociedad cerrada como la que describe García Márquez, la familia y la comunidad lo son todo. Y cualquier desviación de la norma, cualquier rareza se convierte en motivo de escándalo y rechazo. Claro, y en el caso de Úrsula y José Arcadio, ese miedo a la malformación se convierte en una obsesión que marca los primeros años de su matrimonio. Recordemos que Úrsula se niega a consumar el matrimonio, aterrorizada por la idea de engendrar un hijo con cola de cerdo. Y José Arcadio, aunque intenta restarle importancia al asunto, también se ve afectado por ese temor.
Es que ese miedo es una manifestación de la ansiedad ante lo desconocido, ante lo diferente. Y también refleja las profundas inseguridades que ambos personajes tienen en relación a su propia identidad y su lugar en el mundo. Y esas inseguridades se ven exacerbadas por la presión social, por las habladurías del pueblo que empiezan a cuestionar la virilidad de José Arcadio. Unas habladurías que, como sabemos, terminan desencadenando un trágico suceso, el duelo de gallos con Prudencio Aguilar. Sí, ese duelo en el que José Arcadio, herido en su orgullo por los comentarios de Prudencio, lo mata en un arrebato de ira. Un acto impulsivo y violento que marca el inicio de una cadena de tragedias para la familia Buendía. Y es curioso cómo ese primer asesinato, ese primer muerto en Macondo, se convierte en una especie de profecía autocumplida. ¿En qué sentido? Recordemos que José Arcadio Buendía siempre decía que uno no pertenecía a un lugar hasta que no tuviera un muerto enterrado en él. Es cierto. Y con la muerte de Prudencio Aguilar, Macondo, ese lugar utópico que había fundado, se mancha de sangre, se enfrenta a la realidad de la muerte y la violencia. Y esa violencia, esa sombra de la tragedia va a estar presente a lo largo de toda la historia de Macondo y de la familia Buendía. Como si ese primer acto violento hubiera abierto una brecha por la que se cuelan la fatalidad, la guerra, la muerte. Y hablando de huida, de dejar atrás el hogar, en paralelo a este trágico suceso, presenciamos la partida del joven José Arcadio. Sí, ese episodio tan extraño y a la vez tan revelador, en el que el hijo mayor de Úrsula y José Arcadio se marcha con los gitanos. Una huida que, si bien es física, también podemos interpretarla como una huida de sí mismo de las expectativas familiares, de un destino que parece ya escrito. Y es que José Arcadio, hijo, al igual que su padre, lleva en su interior ese espíritu inquieto, esa necesidad de explorar lo desconocido, de romper con las normas. Y su marcha deja un vacío enorme en Úrsula, que lo busca desesperadamente durante años. Esa búsqueda incansable de Úrsula por su hijo nos habla de la fuerza de los lazos familiares, pero también de la imposibilidad de controlar el destino de los demás. Y mientras Úrsula se enfrenta a la pérdida de su hijo, José Arcadio Buendía reacciona de una manera completamente opuesta, intentando imponer un nuevo orden en Macondo. Así recuerdo esa época en la que, tras la muerte de Prudencio Aguilar, José Arcadio Buendía decide que ha llegado el momento de organizar el pueblo, de imponer un sistema. Se obsesiona con la idea de crear un mundo perfecto, un mundo regido por la razón y el orden. Instala relojes musicales en todas las casas para que todos vivan al mismo ritmo. Y también decide sembrar almendros en lugar de acacias, con la esperanza de crear un paisaje nuevo, un Macondo a su imagen y semejanza. Pero esos intentos de controlar la naturaleza, de imponer su voluntad al mundo, no son más que una ilusión. Una ilusión que se desmorona rápidamente ante la realidad caótica e impredecible de la vida. Y en medio de esos intentos de orden y control, llega a Macondo un elemento disruptivo. ¿Rebeca? Una niña huérfana, envuelta en misterio, que llega cargando una talega con los huesos de sus padres. Su llegada coincide con la epidemia de insomnio que afecta a todo el pueblo y que nos habla de la fragilidad de la memoria, de la importancia de los recuerdos para construir nuestra identidad. Y es en ese contexto de incertidumbre y olvido donde Aureliano, el hijo menor de Úrsula y José Arcadio, descubre una forma de luchar contra el insomnio, nombrando las cosas. Sí, esa escena tan conmovedora en la que Aureliano va por la casa pegando etiquetas con el nombre de cada objeto. Mesa, silla, puerta. Un acto que en apariencia simple revela una profunda comprensión del poder del lenguaje. Para Aureliano, nombrar las cosas es una forma de fijarlas en la memoria, de evitar que se desvanezcan. Y mientras Aureliano lucha contra el olvido, su padre, José Arcadio Buendía, se sume cada vez más en la locura, obsesionado con la idea de fotografiar a Dios. Una obsesión que lo lleva a encerrarse en su laboratorio, alejándose cada vez más de la realidad. Y es en ese momento cuando la familia Buendía se enfrenta a sus propias contradicciones, a la mezcla de grandeza y locura, que llega a Macondo un representante del poder central, el corregidor don Apolinar Moscote. Ah, sí, ese personaje que representa la imposición de un orden externo, ajeno a la idiosincrasia de Macondo. Su llegada marca el inicio de una nueva era para el pueblo, una era en la que lo externo, lo ajeno, va a empezar a influir en la vida de sus habitantes. Y esa influencia se va a manifestar en diferentes ámbitos, la política, la economía, las costumbres. Exacto. Y una de las primeras imposiciones del corregidor es la orden de pintar todas las casas de azul para celebrar la independencia nacional. Una orden que José Arcadio Buendía rechaza de plano,
defendiendo la libertad de cada uno para elegir el color de su casa. Un acto de rebeldía que, si bien puede parecer insignificante, nos habla del espíritu independiente de José Arcadio Buendía y de su resistencia a someterse a las normas impuestas desde fuera. Y ese choque inicial entre José Arcadio Buendía y el corregidor Moscote es un presagio de los futuros conflictos que van a surgir entre Macondo y el mundo exterior. Conflictos que se intensificarán con la llegada de la compañía bananera, que traerá consigo una época de prosperidad efímera, pero que dejará tras de sí un rastro de devastación. Y en medio de esos cambios, de esa lucha constante entre lo interno y lo externo, las nuevas generaciones de Buendía van creciendo, enfrentándose a sus propios destinos. Aureliano se convierte en el coronel Aureliano Buendía, el legendario líder revolucionario marcado por la guerra y la desilusión. Amaranta, consumida por la amargura y la culpa, se encierra en sí misma, incapaz de amar y de ser amada. Rebeca encuentra la felicidad en su matrimonio con José Arcadio, pero su destino también estará marcado por la soledad y la tragedia. Y así, generación tras generación, los Buendía repiten los errores del pasado, atrapados en un ciclo de grandeza y decadencia, de amor y soledad. Y finalmente, cuando el último Aureliano descifra los pergaminos de Melquíades, se revela la verdad sobre el destino de Macondo y de la familia Buendía. Un destino que, como ya nos había anticipado el propio García Márquez desde las primeras páginas, está marcado por la fatalidad y la inevitabilidad del olvido. Y con esa revelación, con esa constatación de la fragilidad de la memoria y la imposibilidad de escapar al destino, se cierra el círculo de 100 años de soledad. Una obra monumental que nos habla de la complejidad del ser humano, de la lucha constante entre el deseo y la realidad, de la búsqueda de la felicidad en un mundo donde la tragedia siempre acecha. Y ahora, tras haber recorrido juntos este fascinante camino, los invitamos a que se detengan un momento a reflexionar sobre lo que hemos compartido. ¿Qué detalles, qué frases, qué imágenes les han llamado especialmente la atención? ¿Qué preguntas se les han planteado sobre la obra de García Márquez, sobre el destino de Macondo y de los Buendía? Esperamos que esta inmersión les haya abierto nuevas perspectivas, que les haya permitido descubrir nuevos matices en la obra de este genio de la literatura. Y sobre todo, esperamos que les haya inspirado a seguir explorando, a seguir cuestionándose, a seguir buscando el sentido en un mundo que, como Macondo, a veces parece estar condenado al olvido. Gracias por acompañarnos en este viaje.